La vida nos ha enseñado a reinventarnos, a crear cosas diferentes, a cambiar y a hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Transfórmate. ¡Tananana! Buenas tardes, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, la importancia de la espiritualidad y la calidad de vida. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias por permitirme de nuevo estar acá y compartir este maravilloso tema que es parte de nuestro ser y de nuestra existencia. Mira que ahí sí, y es la parte real de nuestro ser, ¿verdad? El espíritu, esa parte que nos conecta con la esencia que es Dios, eso que realmente somos, no somos un cuerpo teniendo una parte espiritual, sino que somos un espíritu teniendo esta experiencia corporal, y cómo están ligados el que estemos tomados de esa mano o alejados de, a que la calidad de vida esté en óptimas condiciones o esté en deterioro. Así es una parte muy importante el poder permitirnos trascender desde esa verdadera esencia, como tú bien mencionas, ¿verdad? Para poder mejorar nuestra transición, digamos, ¿verdad? Durante esta dimensión en la que estamos. Es muy importante, estamos ahorita ya cambiar la página del primer mes del año, y creo que es bien importante tomar en cuenta para poder vivir de una mejor manera el resto de días que nos quedan, ¿verdad? Hacer conciencia, que es parte de nuestro ser espiritual, ¿verdad? Despertar esa conciencia dentro de nuestro ser para vivir mejor, y también dejar vivir a los otros, porque muchas veces cuando estamos desconectados de nuestra parte espiritual, ¿sí?, nosotros tratamos de vivir la vida de otras personas, ¿sí?, y emitimos demasiado juicio, demasiada crítica, y eso nos distancia cada vez más de nuestro ser espiritual. ¿Por qué también tocar el tema? Porque la tendencia también en tanto corre es que cada día hay mucho más diagnósticos, ¿verdad?, de estados de ansiedad, episodios que tienen que ver con estrés, que no es el estrés que te motiva, sino aquel estrés que se empieza a volver insano. Y es justamente porque estamos desconectándonos poco a poco, sin darnos cuenta, por medio del afán, ¿sí?, y el materialismo, de ese ser interno nuestro, ¿verdad?, donde está ese espíritu. Desde la logoterapia, Frank decía, el espíritu no enferma, y ahí tiene muchos recursos que pueden permitirle a usted trascender y elegir de otra mejor manera y responderle a la vida. Pero si nosotros no lo reconocemos dentro de nosotros, pues nos cuesta mucho más, ¿verdad?, redireccionarnos en este camino llamado vida. O si vemos esa parte de nuestra esencia como un octavo, una décima de nuestro ser, y que sí, yo leo pedacitos de la Biblia, un día sí, un día no, voy a mi servicio o a mi misa, o rezo mi rosario, pero luego tú ves la forma en que esa persona puede ser tan dura consigo misma, o pueda tener relaciones súper tóxicas, o se está enfermando constantemente, o todo esto, no es eso a lo que tú te estás refiriendo. Uh-huh. Si lo tenemos tomado como una décima de las áreas de nuestra vida, estamos carentes. Así es. Y por eso es que tenemos tanto tiempo libre. Wendy, ahorita cuando te oí hablar pensaba en eso, para andarnos metiendo en la vida de los demás. Sí. Y es que además, si me meto en tu vida, no tengo tiempo para la mía. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo es posible que ni sé resolver la mía y voy a poder resolver la tuya? O sea, es una utopía, esa cosa, eso no es posible. Entonces, si yo sigo metiéndome en eso, sigo creyendo que el problema eres tú, que la solución eres tú, que mi paz depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, y entonces vivo en un espacio sin ton ni son, creo yo, con muchos vacíos, con muchos miedos. Entonces estoy conectada totalmente al ego, a la mente, y me olvido. Ahorita Judith me compartía, no compartió eso en las redes del Carolina, la mujer de hoy, el que me compartió personal. Ay, me encantó, de Joe Dispenza. Ahorita que lo lea Judith, lo vamos a, mejor más rápido, jalo yo aquí.
el celular, porque me encantó. Dice Joe Dispenza, el cerebro piensa, pero el corazón sabe. Y yo creo que el corazón y la espiritualidad son uno mismo, diría la canción, wow, wow. Entonces, mientras que el cerebro es más asociado al ego. Entonces, digo yo, con razón, pues sí, estamos escasos, pobres, carentes, limitados, dormidos, en ignorancia, sufriendo, por no estar en una conexión plena y total de la espiritualidad, y deberíamos de aplicarlo para la forma como me alimento, la forma con quien me relaciono, qué tomo o dejo de tomar, hago o no ejercicio, soy ética o no en la empresa, en fin, todo. Así todo. Es. Actúo como digo, por ejemplo, ¿verdad? Soy congruente. Exactamente, tener congruencia en nuestra vida. Y yo creo que alinearnos a esa parte espiritual nos permite justamente encajar las otras dos, ¿verdad? Esa parte de la mente y mi parte física, ¿sí? Y hablábamos al principio del programa de esa parte de hacernos conscientes, ¿sí? De lo que verdaderamente soy y empezar a redireccionar o conducirme desde ahí. Eso nos va a mejorar muchísimo. Es increíble que hay estudios que comprueban incluso que el sistema inmunológico tiene un cambio increíble cuando empezamos a darnos ese espacio de nuestro ser espiritual, ¿sí? La capacidad de elegir también nos permite tomar mejores decisiones con respecto a nosotros. Viene a mi memoria un párrafo del libro de Viktor Frankl, que es el más famoso, que es El hombre en busca del sentido, cuando él miraba que los hombres en medio de aquella angustia, ¿verdad?, de proceso tan difícil, los campos de concentración, tomaban decisiones y lanzarse, ¿verdad?, a la Alhambra, que estaba con electricidad, y se suicidaban. Y él, dentro de sus procesos de interiorización que hacía en el campo y todo lo que él conocía, él era además un hombre judío que tenía mucha referencia en base a los salmos y a las escrituras. Él era psiquiatra, ¿verdad? Sí, era psiquiatra, era neurólogo también. Entonces, él, desde ese su ser espiritual, que es la dimensión también que él habla, que lo habla mucho la logoterapia, la dimensión espiritual, que queremos aclarar también que no significa religión, ¿verdad? Porque la gente muchas veces tiene ese concepto errado, que espiritualidad significa religión, y no. Entonces él, desde ese ser espiritual, elige, ¿sí?, no lanzarse a pesar de los procesos que estaba viviendo, ¿sí? ¿Y qué nos ayuda o qué le ayuda a tomar esa decisión? Sus vivencias, ¿verdad?, desde su ser espiritual, ¿sí? Esa parte sana le llama a él también, que dice, el espíritu no enferma, porque el espíritu le pertenece a Dios y él es la esencia de todo. Es la mente la que enferma el cuerpo. Entonces, el ego. Esa parte de crecer en la parte espiritual nuestra, en esa totalidad de nuestro ser, nos permite entonces poder elegir de manera diferente hacia nuestra propia vida. Y por supuesto que va creando el efecto dominó, porque voy a poder estar con los otros de una manera diferente, entenderlos, ser más empático, ¿verdad? Desde las experiencias, escuchar, ¿sí? Aprender a callar también, ¿verdad? Porque parte de guardar silencio también es hacer crecer mi ser espiritual, ¿sí? Colocar cada una de esas cosas. Pero hemos permitido tanto vapulear nuestra alma, ¿sí?, que vamos buscando hacia afuera toda esa parte que quiero que me sane por dentro, ¿sí? Y realmente está dentro de nosotros esa esencia, ¿verdad? Y un curso de milagros se dice, todas las respuestas están en ti. Las quieres aceptar, las quieres atender, son otros 5 pesos. Así es. Entonces no tienes ni siquiera que ir afuera, porque al Dios al que estás clamándole afuera y alzando la vista hacia arriba, habita en ti. Así es. ¿Le estás dejando gobernar tu vida? O sea, ¿estás poniendo tus manos tu vida en las manos del Espíritu Santo? ¿O estás tú tomando las riendas de tu vida? Entonces, vete hacia adentro, deja de buscar afuera, dice el curso de milagros, porque todas las respuestas están
en ti. Claro, y es que el mayor milagro somos nosotros, ¿verdad? Esa capacidad de existencia, que por más que han hecho investigaciones, no han podido hacer lo que ese Dios nuestro tiene la capacidad de hacer, ¿verdad? Porque no tenemos ese poder. El milagro somos nosotros, desde ahí está esa capacidad, ¿verdad? Ese regalo además que nos permite hacer milagros, ¿verdad? Total. En nuestra vida. Total. Y también nos permite tocar también otro ser desde el amor y producir también milagros, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Y esa parte es muy, muy importante, que podamos procesarla, que podamos despertarla dentro de nosotros mismos. Mientras hablabas, venía a mí una imagen de esta película La Cabaña, que no sé si la viste. La amo, la he visto 1000 veces, la amo. Igual que yo, me encanta. Pero hay una parte que a mí me impacta y que movió mucho mi corazón la primera vez que la vi, que es la parte donde lo conducen hacia un trono, ¿verdad? Está en una cueva y está en el trono. Ajá. Y la entonces, sabiduría. Exacto, la sabiduría. Y entonces, le dicen, ¿verdad? Tú dices, haz tu voluntad, Señor, yo me rindo a ti, pero tú estás sentado arriba de él, diciéndole qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y le permiten la experiencia de sentarse y luego, ¿verdad?, ver la perspectiva desde la posición que debemos tener, ¿verdad?, desde esa humildad del reconocimiento, ¿sí?, de que hay alguien que es mayor que yo y que todo lo puede, ¿sí?, y que lo que quiere es mi bien. Pero en esas experiencias que nosotros tenemos espirituales, hay una parte que tenemos que pasar, que yo le llamo la adolescencia espiritual, ¿verdad? Porque estás en ese ínterin en el que... aprendiendo. Ajá, sí, y el ego, como tú bien dices, ha crecido tanto que me ha hecho creer que yo tengo... Es mi jefe, ¿verdad? yo soy él. Ajá, sí, exactamente. Sí. Entonces, esa parte es bien importante, poder procesarla dentro de nuestro ser, invitarnos a nosotros mismos a tener esa experiencia espiritual, ¿sí? Y trascender, que es la parte más importante que nos deja la espiritualidad, la capacidad de trascender. ¿Qué estoy haciendo en mi paso por la tierra? ¿Sí? ¿Estoy trascendiendo? ¿Sí? ¿O estoy viviendo en una manera tan acelerada, creyendo que estoy dejando espacios y cuando volteo a ver, es como ir dejando esas miguitas que dejaban Hansel y Gretel y nunca se pusieron a procesar que habían pajaritos que se las iban a ir comiendo, ¿sí? Y entonces necesitamos tener otra perspectiva de este ser que somos nosotros para poder aprender a vivir mejor, ¿sí? Esa transición, hacerla de una mejor manera, nos da herramientas además para superar la adversidad y las tormentas que son parte de esta vida, que a veces también caemos en esa Hakuna Matata, en donde queremos que todo sea alegría, que todo vaya bien, que todo sea perfecto, y eso también nos aleja de esa parte, ¿verdad?, de podernos interiorizar a nosotros y sacar esas herramientas que además nos hace personas resilientes, que nos ayuda a enfrentar la vida y darle además una mejor respuesta, ¿sí?, que además me genera paz, ¿sí?, me genera templanza, ¿sí?, me hace un ser mucho más amoroso también, ¿sí?, porque si yo me conecto con el amor, ¿sí?, soy amor. Eso que yo pienso, por ejemplo, hay personas que dicen, dígame usted sus características, ¿verdad? Y te dicen cosas muy lindas, y cuando tú les preguntas, ¿sí?, o nos preguntamos, ¿soy eso? ¿Sí? En realidad estoy caminando por la vida dejando esta gran huella que tengo dentro de mí. Nos tiene que desde motivar. el amor, ¿cuánto estás impactando a tu entorno? Así es, ¿sí? ¿Cuántos actos bondadosos estoy haciendo para conmigo, ¿sí?, para con los demás, ¿sí?, haciendo reverencia a ese Dios, ¿sí? Toda esa parte, ¿sí? ¿Cuántas veces he dejado que de eso que Dios me está diciendo, ¿sí?, como tú bien decías, yo lo acepte y lo procese, ¿sí? Y Él no habla a gritos. Ajá, y entiende ese mensaje, ese silbido tan silencioso, que en medio de vivir tan rápido dejo de escuchar. Y es que no siempre se va a parecer lo que él dice con lo que yo quiero. Exactamente. Entonces, si normalmente estamos acostumbrados a hacer lo que
queremos, lo que nos favorece, lo que nos gusta, lo que nos da placer. Y no necesariamente eso es lo que es mejor para nosotros. Así es. Sí, es que nos hemos dejado envolver de tal forma con el sistema que yo digo, hemos agarrado a Dios de cajero automático, ¿no? ¿Sí? De que voy y pongo mi PIN y hey, soy yo y porfa, me envías, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esa es una parte importante para parar, tomarnos el tiempo, ¿sí? Y en ese cajero automático, tú tienes el PIN, tú tienes la cantidad a tu favor y todavía dudas. Exacto. Imagínate que tú tienes el PIN, ves lo real acá, vas a un cajero con tu tarjeta, pones tu PIN, ay, peor si no hay dinero, pues si no sos tú quien maneja la cuenta, pues, sí. ¿Cómo no vas a saber? Entonces eso es lo mismo con Dios, vas y le pides dudando, le pides con miedo, le pides con tristeza, le pides con desesperación, pero si Él ya sabe, pero si Él tiene todo eso en sus manos, pero si Él conoce el propósito de esa situación espantosa que estamos viviendo. Así es. Entonces, pero el problema está en nosotros, no en Él. Claro, que todo lo que venga de Él presentado en nuestra vida solo tiene un propósito y es nuestra evolución, nuestro despertar, nuestro acercarnos a Él. Pero no lo vemos, si sabe feo, si está duro el trancazo, no lo vemos como tal, Wendy. Sí, porque hemos creído, ¿sí?, que a nosotros no nos puede suceder esas cosas, yo tengo que crecer de otra forma si yo me he esforzado tanto, ¿verdad? Entonces empieza otra vez de nuevo el Leo. Sí, entonces necesitamos tomarnos un tiempo de hacernos conscientes, de escudriñar dentro de nosotros mismos qué es lo que entiendo o pienso o he vivido desde ese ser espiritual que soy. ¿Sí? Porque si tomo un tiempo para procesarlo día a día, poco a poco voy a ir creciendo en esa parte espiritual, voy a ir dejando esa adolescencia y voy a ir llegando a la madurez espiritual, ¿sí? Dentro de las tradición judía hay varios estados, ¿no? Del alma. Y justo lo clasifican de esa manera, ¿verdad? El alma del niño, el alma del adolescente, pero el alma adulta es el alma madura, es aquella que puede reconocer, ¿sí?, que todo lo que acontece es para su bien, ¿sí?, es para aligerarlo de todo aquello que pesa, ¿sí?, y llegar a el propósito que es volver a casa, ¿sí?, con la vestidura correcta, ¿no? ¿Sí? Esa debería estar entre las primeras enseñanzas de este reaprendizaje, Wendy. Es que todo es para nuestro bien. Así es. Y otra cosa, que cuando ya tu espiritualidad ha tomado posesión nuevamente de ti, tú eres ese ser al quien sigues, al Espíritu Santo, creo yo, no vas a perder de vista tu humanidad. Te vas a poder seguir reconociendo como humano, pero un humano con otra calidez, con otra actuar, ser, estar, es otro, porque quien lo habita es otro el contenido, digamos, ¿verdad? Así es, y es que descubres tu verdadero propósito, ¿verdad? Sí, lo que yo vine a hacer, ¿sí? Esa capacidad humana, como tú bien dices, que poco a poco tristemente hemos perdido. Yo comentaba con alguien justo hace unas semanas y decía, es que ¿por qué cosificamos al humano? Cuando dices cosificamos, ¿a qué te refieres? Es que lo hemos visto, lo hemos puesto cada vez más como cosa, ¿sí? Que lo pongo, lo uso, ¿sí? Y lo desecho, ¿sí? Hablamos tanto de ecología hoy en día, ¿verdad? Y queremos rescatar muchas cosas y yo digo, el que más en peligro de extinción está es esa esencia humana nuestra, ¿sí? Porque nos estamos perdiendo, hay una frialdad, hay una insensibilidad, hay una indiferencia tan grande, ¿sí? Y hemos desglosado de tal forma las buenas costumbres, los valores que son parte de ese ser espiritual que me hacen vivir bien y hacer el bien, ¿sí? Entonces,
es importante volver a entender, ¿sí?, que soy humano, y por eso me encanta este dato que diste, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito entender, ¿sí? Claro. Que cuando me ubico, ¿verdad?, en mi posición acá, ¿sí?, entonces yo puedo ser, ¿sí? Y por eso mencionaba esa parte del propósito, porque vine a ser humana, ¿sí? ¿Tú crees? Yo a veces pienso, bueno, tanto propósito que hay, pero a veces una palabra es la que me llega, y será que no todos venimos a esto. Y es a servir. Wendy. Claro. Y ahí luego lo completo con él, pero si el más grande de todos, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Vino a eso, a servir, y no a ser servido. Como, ¿quién fregados soy yo para no hacer lo mismo? Así es. Como que la misión al fondo de todos es servicio. Así es. Y creo que ese es el mensaje que es amor al necesitamos final, retomar. Pues. Así es. ¿Sí? El que quiera ser el mayor, ¿sí?, que sea el servidor de todos, dice la palabra. ¿Sí? No les lava los pies él a los discípulos. Así pues. es. Y es impactante cuando tú escudriñas un poco en esa parte de la escritura. En aquella época, los que lavaban los pies no era un simple esclavo, era el peor. El peor de los esclavos era el encargado de hacer, ¿verdad?, esa parte. Y él lo hace. Y viene él, ¿sí?, y se ciñe, dice, ¿verdad?, se coloca la toalla y pasa la palangana de uno en uno, ¿sí? Y se reduce, se rebaja de tal forma. ¿Sí? Es que para él no era rebajarse, te aseguro. Para él era un acto de amor hacia sus semejantes. Ajá, pero de lo pongo servicio. en el contexto por la definición que te acabo de dar, ¿no? O sea, él elige, o sea, voluntariamente, no es que se lo impusieron, él elige voluntariamente eso. Eso que ustedes ponen a hacer aquel que parece no tener una postura, ¿sí? Todos lo podemos hacer. Y entonces, ¿verdad? Bájate de tu pedestal, exactamente. Ajá. Y me impacta porque dice que cuando termina de lavarlos, dice, porque ejemplo os he dado, dice la escritura. Haced vosotros lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que la esencia y el mensaje realmente está ahí. Pero en nuestro egocentrismo nos hemos puesto ese traje de generales, de reyes, ¿sí?, olvidándonos que ese rey de reyes, nos vino a enseñar otra cosa, ¿sí?, otra postura, en esta escuela de la existencia, ¿sí? Uh-huh. ¿Ya? Justo dijiste algo, aprender a existir. ¿Cómo? Sirviendo. ¿Sí? Sí, y desde el amor. Claro. Y en todos los sentidos, ¿sí? A veces pensamos también que el servicio es solo estar haciendo. Y ya que estamos mencionando las escrituras, está la parte de Marta y María, ¿sí? Que él le dice, hey, Marta, ¿verdad? ¿Por qué te afanas? ¿Verdad? María se ha llevado la mejor parte. ¿Mm? María estaba quieta, recibiendo el mensaje, ¿sí? ¿Sí? Como procesando, adquiriendo sabiduría, conectándose con... No distraída, ¿sí?, en las cosas del mundo. Así es. Entonces, es importante aquietarnos, ¿sí? Sí. En quietud y en reposo, dice Isaías, pelearéis. Y uno dice, pero qué paradójico esto. ¿Cómo que voy a ir a pelear en quietud y en reposo? Por favor, estamos acostumbrados a otra cosa, ¿sí? Pero ese es lo que te va a dar la victoria, ¿sí? Y por eso tenemos que pasar por procesos, ¿sí?, que nos redireccionen, ¿sí?, a darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Todo lo demás tiene precio. Uh-huh. Las cosas de valor no se compran con dinero. Uh-huh. Y las que se pueden comprar con dinero que tienen precio pueden ser sustituidas entre ellas mismas las cosas o ni siquiera necesitarse. Así es, así. Y cuando vas tomando conciencia y vas creciendo ese ser espiritual, te vas dando cuenta, ¿sí? Y vas
soltando, te puedes desprender, te puedes desapegar de muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás encontrando tu verdadera identidad y te das cuenta que no necesitas muchas de esas rocas que traes en la mochila, ¿sí? Para poder avanzar, caminar, para poder decir quién eres tú. Ujú. Entonces te vas recuperando, vas mejorando esa calidad de vida. Te haces consciente, por ejemplo, cuando hablamos de la parte física, qué es lo que estoy ingiriendo, ¿sí? Todo. ¿Con quién me junto? Exactamente. ¿En qué business estoy metido? Así es. Dice, anda con sabios y sabios serás, ¿sí? Júntate con los necios, ¿sí? Y necios serás. ¿Sí? Entonces, empezar a darnos la oportunidad y el chance de transformarnos, de ser mejores personas. Ojalá esté dentro de los propósitos o las metas y objetivos que nos hayamos puesto. Ojalá hoy sea un buen día en el que podamos nosotros procesar y elegir, ¿sí? Un bienestar para nosotros, que es hacer crecer lo que soy, ese ser espiritual, ¿sí? Ese que me va a conectar con Dios, con ese que es más que yo, ¿sí? Con ese que me dio ese mensaje tan claro de amor, ¿sí? Que entonces me va a permitir quitarme la capa y dársela a otro. Tenía un profesor hace años que decía él, ¿cuándo fue la última vez que usted tocó o abrazó a un pobre? Decía él. El extranjero había venido a dar un curso a Guatemala. Y la gente empezó a levantar la mano. Y dígame cómo. Ay, es que yo di tal donación a tal parte. No. Y yo también. No, yo no les estoy hablando de eso, decía él. Eso es generosidad, eso es limosna, dijo, ¿verdad? El español, ¿verdad? En ese contexto que tienen los españoles. Y todas las personas empezaron como a... ¿Y entonces de qué me está hablando? El contacto físico. Exactamente. Y él decía, aquel que verdaderamente está necesitado y vive en una miseria, sediento, ¿sí? De que usted llegue y le toque y le ame, ¿sí? Y entonces se fue al contexto de los leprosos, ¿verdad? Y dice, él, el maestro, el grande, los tocó. ¿Y sabe qué? El toque fue de tal forma una señal de tanto amor que él les sanó. Y todo el auditorio era un silencio, porque nos estaba moviendo realmente, ¿sí? Nuestro ser interno y ubicando los conceptos que tenemos de ciertos actos, que está bien hacerlos, porque no digo que está mal, ¿sí? Pero si cada día nos hiciéramos más conscientes de esas porciones que están dentro de nosotros, que nos pueden ayudar a crecer, a sanar, no solo a nosotros, sino a otros, ¿sí? Es que cuando... Es lo que se me arman muchas cosas, muchas imágenes en la mente. Y de ahí vino mi suspiro. A medida que va uno clarificando su mirada, su interpretación, su sentir en el corazón, su reacción, ya puedes tener compasión, Wendy. Ya no es lástima, que es muy distinto. Sí. Cuando estás viendo a alguien en apuros emocionales, por ejemplo, ya tú sabes, está interpretando desde una parte, esa persona ya no es como era, pero yo la sigo viendo como ese concepto que yo tengo de ella, porque dice que no vemos a la gente como es. Vemos a la gente desde lo que interpretamos, desde la percepción, de la creencia, de la idea, de la experiencia pasada que tenemos con ellos, y no le damos permiso a nadie de cambiar, Wendy. Entonces, desde ahí, cuando uno ya empezó a despojarse de esa carga tan pesada como puede ser el resentimiento, el miedo, la culpa, la vergüenza, todo eso apesta, pesa. Entonces, dices... Ay, Dios, o sea, ya sientes así como mucha ternurita, quieres abrazar a esa persona. Dices, yo sé que se siente estar metido con el lobo hasta las narices.
desde dónde se le disparan a uno todas esas marranadas que es a uno mismo a quien lo están haciendo sentir mal. Y lloras y atacas y sufres y te quejas y condenas. Y dice uno, eso es desde, sí, yo sé que se siente ser uno miserable de que porque se está revolcando en el lodo de su miseria, de su historia, de su pasado, de su dolor, de su tristeza, de su todo, Wendy. Entonces, solo sientes en el corazón así como, ups, sí está pasando un mal momento de la otra persona. Pero también estoy aprendiendo a busco no meterme ya, Wendy. Porque ahí andaba yo de salvadora, ¿verdad? Claro, busca no resolver. Juan Salvador Gaviota era yo. Sí, que quería yo. No, haga, diga, aquí, te ponga, fíjate. No, te juro que estoy haciendo mi mejor movimiento interno para ocuparme más de mí y sanarme más a mí, para poder estar más en un estado más neutro, para usar mi pasado si lo voy a usar para aprender y soltar todo lo que ya no quiero soltar porque duele y está uno de testaruja, los de la cochinada que duele, tiene púas, tiene lija, está rocoso y así te lo quieres echar en la espalda. Y si uno, ya no, de verdad que ya no. Y vas a tener, por eso te digo, no vas a olvidar tu humanidad, tus emociones, vas a seguir sintiendo miedo, pero más rápido te vas a poner en comunicación con tu miedo, con tu enojo, con tu tristeza, con todo, tu alegría la vas a poder disfrutar con mucha más claridad, pero también la vas a soltar porque sabes que es temporal. Claro. Entonces te vas haciendo más liviano, más sano, más feliz, más en paz, más tolerante, respetuoso, compasivo. Claro. Y más todo. Consciente de nuestra finitud también. Ah, sí. Así ya te hice, lo que hice fue cerrar los ojos, en un clic te vas. Exactamente. Entonces esa parte es importante. Me encanta eso que dices de trabajar en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el camino para conjugar el resto del verbo, que es mi encuentro con el otro, ¿sí? Que hace un nosotros, ¿sí? Y un nosotros más sano, un nosotros más pleno, un nosotros con más acciones de amor, de favor, ¿sí? De misericordia, de compasión, ¿sí? ¿Ya? Porque ya con el equipaje aligerado puedo acompañar también a otro, ¿sí? Puedo acercarme, puedo entonces, hablamos de la parte de empatía, ¿sí? Puedo entonces ser empático, estar allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo estás necesitando y yo también, porque ahora me doy cuenta de aquel momento, ¿sí? Era la invitación, ¿sí? Para poder estar aquí, ¿sí? Al final entonces te das cuenta toda esa historia, ¿sí? Tenía un objetivo, tenía un propósito. Claro, todo lo que yo he vivido en bien o en mal, si lo quiero seguir dividiendo, me ha hecho lo que soy hoy en día. Que todavía soy producto mejorable. Claro, claro que claro. Sí. Nosotros en logoterapia hablamos mucho del ser siendo, ¿no? ¿Sí? Porque estamos en constante, ¿verdad? Descubrimiento, sanándonos, ¿sí? Reencontrándonos, descubriendo toda esa parte sana que por tanto tiempo he hablado tanto de lo insano que tengo mucho en el archivo porque descubrir, ¿sí? Que es de las cosas que sí hago bien, de lo que sí tengo, ¿sí? De lo que era importante deshacerme, colocar los fantasmas en el lugar que corresponden, ¿sí? Entender que no existen y que solo vienen a desviarme del camino, ¿sí? Entonces, toda esa parte nos permite a nosotros mejorar la calidad de vida. Imagínate si nuestra generación lo empieza a entender, el legado y el regalo que le vamos a empezar a pasar a las siguientes generaciones, ¿sí? Para que puedan vivir más ligero, pero por eso necesitamos, y lo vuelvo a repetir, despertar, hacernos conscientes de esto, ¿sí? Porque esta generación que está ahora sí nos está diciendo, sí, sin darnos cuenta, muchas cosas. Y nosotros necesitamos, ¿sí? Hablarlo, enseñarlo, mostrarlo, ¿sí? Porque si no, cada vez va a ser
seres carentes, ¿sí? Y almas más vapuleadas, ¿sí? Y es mostrarlo con el ejemplo, Wendy, porque el wiri claro, candeliri, por supuesto, que nos permita una coherencia de vida, ¿sí? Que lo que digo, hago lo que digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que pienso, porque es lo que siento, ¿sí? Porque es lo que entendí que finalmente soy, ¿sí? Y eso nos va a ir permitiendo experiencias sanadoras, ¿sí? Descubrir también de una forma creativa tantas maneras de llegar a nosotros, de llegar a Dios, de llegar a los demás también, ¿sí? Porque nos va permitiendo descubrir otras situaciones, ¿sí? Otro planteamiento, nos permite reverdecer, ¿sí? Y entonces es cuando fructificamos, ¿sí? Que fue la orden del Génesis, ¿verdad? Fructifica, multiplicados y fructificados. Yo hice mucho caso. Imagínate. Crecer y multiplicarte. Sí, pero toda esa parte, esas buenas acciones, esos actos de misericordia conmigo también, ¿sí? Esa compasión que tú mencionabas, toda esa parte, ¿sí? Hacer, redescubrir también esos valores internos que tengo, eso que me representa, ayuda mucho, sobre todo en el contexto que hoy vivimos. Es importante tomarnos un tiempo como familia, ¿sí? Con las personas con las que usted conviva. ¿Cuáles son los valores que nos caracterizan? ¿Sí? ¿Cuál es el estandarte que nos representa? Pero no solo escribirlos, vuelvo a hablar, coherencia. ¿Sí? Si esto es lo que somos, entonces esto hacemos. Entonces esto damos. ¿Sí? Y por supuesto, en el camino desde la humanidad, vamos a tener días no tan buenos. Pero si yo logro entender que puedo vivir desde lo sano, esos días los transito de otra manera. ¿Sí? Esos días me empoderan para seguir creciendo, para recordarme, ¿sí? Que soy humano, que puedo fallar. Nos ayuda también esta parte de crecer espiritualmente a eliminar esa idea de perfeccionismo que viene de generación en generación en esta sociedad que va creciendo tanto en esa idea de perfección. ¿Sí? Y yo mencionaba hace un rato la parte de cosificar, porque ya creemos que el ser humano es una máquina. ¿Ya? Y no, es alguien que siente, ¿sí? Es alguien que tiene la capacidad de pensar, ¿sí? La espiritualidad también nos ayuda a crecer en eso, a ser más sabios, ¿sí? A tener sabiduría, a cuestionarnos, a tener un propio criterio también, ¿sí? A descubrir y eliminar esas conceptualizaciones que a veces nos vamos poniendo como etiquetas, como tú bien dices, es que así es, así era, yo como ya pasé por ahí, entonces yo le voy a decir cómo. No. ¿Cómo? No, si tu experiencia es diferente a la mía. Sí. Sí puedes ver con compasión cómo se está haciendo bolas. Claro. Cómo no quiere salir del hoyo. ¿Y por qué se le está complicando la cosa? Sí lo puedes ver. Claro. Pero también, es que yo no le puedes decir qué hacer. Es que yo cometí ese error. Claro. Y pedí perdón porque según yo era por amor que le tenía a ella, lo hice con todo mi amor, según yo, no, y al final, ¿qué había atrás de ese amor? Eso lo aprendí con Claudia de Siboni. Linda Claudia, la amo muchísimo. Es cuando tú no aceptas a alguien, cuando no te gusta a alguien como es, entonces es cuando le estás diciendo todo el tiempo cómo debe de hacer las cosas. Entonces lo inutilizas, ¿verdad? Claro. Y lo haces débil. Entonces, pues yo a ella le pedí perdón, le dije desde mi confusión, desde mi desesperación, de lo que no me gustaba como usted era, le resolví su vida mucho tiempo, perdón, porque eso la debilitaba más a usted necesitaba fortalecerse ante los problemas que iba teniendo, aprender a tomar decisiones. Y te juro que se lo decía así llorando con mucho sentimiento porque era de lo más profundo de mi corazón ese perdón que estaba pidiendo. Y ella me miraba y me decía no. A partir de ese día yo la dejé a ella, la dejé en el sentido de no vuelvo a nunca más decirle, no te voy a decir qué hacer. Sí. Entonces ella lo sintió, o sea, se sintió desamparada, obviamente,
pero ahí ya no me podía yo meter, porque la decisión pudo haber sido también, ok, si en este desamparo yo tengo que buscar ayuda, tengo que ver cómo me fortalezco, o mira cómo le hiciste para fortalecerte, porque yo sí me siento a kilómetros de donde estás, pero no hubo esa reacción tampoco, entonces... Pero sí hiciste la invitación para un milagro. Sí, que sí, pudiera era despertar. una opción que buscara. Sí. Le diste sí, el regalo de la conciencia tuya, sí, del perdón, sí, de esa capacidad, la humildad para reconocerlo. O sea, al final, sí, ese es un crecimiento espiritual muy grande, ¿sí? Porque no era solo el entendimiento ni lo que te había enseñado aquella enseñanza o aquella experiencia, sino era ya tomar, ¿verdad?, la palangana y la toalla e ir y lavarle los pies a esta persona y decirle, ¿verdad? Sí. Tú eres tan humana como yo, ¿sí? Y te quiero limpiar de esas impurezas y de esas ofensas que quizás un día te hice sin darme cuenta, ¿verdad? Queriendo que... Y según yo era amor. Tú vivir. Sí. Pero no, ahí aprendí duro que inutilizar a alguien, pobretear a alguien, está muy, muy, muy lejos de ser amor. Así es. Sobreproteger a alguien. Vamos invalidándolos, ¿no? Sí. Sí. Y entonces esa parte no nos permite también poder realizarnos. Pero qué lindo ejemplo, ¿sí? Qué hermosa muestra de crecimiento espiritual, ¿sí? Porque eso no tiene que ver con la psique, eso tiene que ver con el entendimiento de ese ser interno, de tu corazón. Es que me pude poner en los zapatos de ella, viéndola tan limitada emocionalmente. Yo dije, wow, y yo era parte del problema. Yo era parte del problema. En apariencia era parte de su solución, porque la ayudaba a salir de sus problemas. Pero no, porque eso la acomodó a ella en una posición de no aprender o no querer o creerse insuficiente como para tomar sus propias decisiones. Ajá. Entonces es bien difícil, porque la quiero mucho, pero dolió más la verdad, o sea, darme cuenta de que yo era parte del problema de ella. Entonces dije, todavía tiempo, perdón. Pero la verdad, esa verdad te hizo libre. Al final se cumplió, ¿verdad?, la escritura en ti. Total. Sí. Ya. Sí. Y le dejaste ese vicio, lo dejé atrás. Sí, y al final le dejaste la invitación a ella. Y quizás cuando pase el tiempo y ella entonces despierte, tenga este despertar y tenga esta conciencia y crezca a nivel de su espíritu, entienda, y entonces sea ella la que venga. Sí, y mira cuántas veces nos toca eso con la pareja, con los hijos, o los hermanos, o los papás, y estamos en una relación enferma, codependiente, donde no estamos siendo ni felices, o sea, ni nos hacen ni hacemos felices a nadie, ¿verdad? Sí. Con mucha toxicidad emocional, sentimental, soñando con que las cosas algún día cambien, y no van a cambiar. Mientras sigamos en las mismas actitudes y acciones, no va a cambiar. Entonces, se puede, yo doy fe de eso, sí se puede, vale la pena, totalmente vale la pena, y es más lo rico que te deja en tu corazón y en tu mente, Wendy, el saber pedir perdón, el saber decir cuánto me quisiera meter pero no me meto, cuánto no es mi problema, cuánto esto sí es amor, ahora sí siento, ahora sí actúo en amor hacia esa persona, porque el amor da libertad. Exacto. El amor respeta. Cubre multitud de faltas, además, dice la escritura, ¿sí? Porque no me corresponde a mí enmendarlas, ¿sí?, solucionarlas, sino simplemente te dejo ser. Claro. ¿Sí? Hay una parte de la historia del hijo pródigo que alguna vez comentamos con unos amigos y hablábamos qué hubiera pasado si en aquel momento en el que él estaba haciendo conciencia de que debía volver a la casa del padre, porque tenía hambre y ya estaba sin nada. Estaba comiendo de los cerdos, ¿no? Sí, ahí comiendo con los cerdos. Y él dice, mejor me fuera a la casa de mi padre y fuera como uno de sus peones.
Mira, me está diciendo esa reflexión. ¿Qué hubiera pasado si se aparece Carolina y Wendy desde esa visión de que, ay no, yo he sufrido tanto que no quiero que sufran, le estoy evitando? ¿Ya? Si le llevamos el plato de comida ahí, no regresa a la casa de padre. Ah, no. ¿Verdad? Porque entonces, ay, ya tiene solución. Todavía me puedo aguantar un rato. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender también, que es parte de lo espiritual, discernir los tiempos. ¿Sí? ¿En qué tiempo está viviendo cada uno de esos seres que yo amo? Uh-huh. ¿Sí? El camino y los tiempos. Sí. ¿Ya? ¿De verdad le debo llevar el plato de comida ahorita o debo esperar? Porque está teniendo un proceso que quizás lo lleve, si se hace consciente, a encontrarse con el Padre y regresar a su esencia, regresar a esa parte de su ser, ¿sí? En donde en realidad tenía todo y le hacía vivir mejor. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando hablamos de esta parte espiritual, de la espiritualidad del hombre. ¿Sí? Tiene mucho más allá del nombre o de una moda, ¿sí? Porque también en esta época se habla mucho de espiritualidad, ¿sí? Y claro, es una invitación, ¿sí? Que nos está llegando. Ahora, ¿quiero ir a esa fiesta? ¿Sí? ¿Quiero aceptar esa parte? ¿Sí? ¿O estoy tan ocupado que menosprecio la invitación y al final se la dan a otros que no estaban convidados, pero que sí quisieron ir y se sanaron y se la disfrutaron y ahora viven mejor? ¿Sí? Entonces es parte de lo que queremos hacer hoy con este programa, ¿sí? Invitarlo a despertar, invitarlo a crecer de manera espiritual, ¿sí? ¿Qué consejos les das a ellos para hacer esos procesos si están en la línea de inicio todavía, Wendy? Yo creo que para hacernos conscientes necesitamos momentos de silencio con nosotros mismos, dejar de huir. Porque muchas veces cuando nos vemos en medio de ese proceso, lo que hago es entonces ocuparme, ¿verdad? Caigo en el afán y voy. Dejar de resolver la vida de otros también, porque claro, tiene sentido. Estoy tan ocupado resolviendo la vida de los otros que por supuesto no puedo resolver la mía. Entonces en esos momentos de quietud, en esos momentos de espacio, dentro de las cosas que nos ayudan a hacer un crecimiento espiritual, están la meditación, la oración, ¿sí? Esos espacios. No es que me vaya a pasar todo el día meditando y orando, pero unos minutos de conciencia, ¿sí? Hacia escuchar lo que está resonando dentro de mi ser y a entregárselo al Padre, ¿sí? Y pedirle esa dirección, ¿sí? ¿Sí? Como decía David, escudriñame, Señor, ¿sí? Que tu buen espíritu me guíe, ¿sí? A tierra de rectitud. Claro, eso es asumir mi responsabilidad. Es que bueno, Padre, aquí me puse, ahora, ¿verdad? Haz como tú quieras, ¿sí? Pero eso necesita un tiempo, necesito inversión. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un tiempo de quietud, ¿sí? Ese es para mí el primer paso, me ayuda a despertar. Desafanarte. Sí, revisar también cuántas veces encontré durante la semana, durante el día o durante los últimos meses personas que me vinieron a decir cosas que me molestan, por ejemplo, ¿sí? Porque no se lo aceptaste a la mamá, no se lo aceptaste al papá, empieza el esposo, no lo dijo el esposo, ahora lo dice el jefe, te sientas y te dan compras, ¿verdad? Y te dan una tarjetita con el mismo mensaje. Y yo sigo enojándome, molestándome, pero no estoy tomándome el tiempo de... Ya tantas veces que me ha parecido esto, ¿no será que sí? La vida. Ajá, aquí me está invitando, ¿verdad? Esa parte, ¿sí? Revisar la parte de los valores que ya lo mencionamos durante el programa. ¿Cuáles son mis valores? ¿Sí? Ya. Porque si no sé cuáles son, ¿sí? Otra pregunta que hemos hablado durante otros programas, ¿qué entiendo por amor? ¿Qué es el amor? ¿Sí? Y eso lo ¿qué confundimos no es? con cualquier cosa. ¿Qué no es? Cuando empiezo a aclarar y tomarme el tiempo para resolver esta parte, entonces yo puedo empezar a tener un crecimiento espiritual, ¿sí? ¿Cuántas de las decisiones que he tomado han sido con poca sabiduría? Ha sido desde esa revolución emocional
que como no entiendo que es parte de mi ser, que no me doy el derecho de estar triste, no me doy el derecho de enojarme, pero no, dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Es decir, usted tiene derecho a enojarse, pero no dañe a otro. Gestione su enojo. Exactamente. Esa parte de gestionar. Los miedos, ¿sí? ¿Con cuántos miedos he vivido irracionales que lo que han hecho es paralizarme? Y aquellos que verdaderamente estaban dentro de mí, que me querían proteger, ya ni los miro. Entonces, empezar a procesar también esa parte dentro de mi ser me va a ayudar a un crecimiento espiritual. Los actos de bondad, lo hablábamos también durante el programa, ¿sí? ¿Qué acto de bondad he hecho hoy? ¿Sí? Empiece con usted mismo, porque ama a tu prójimo como a quién. ¿Sí? Es parte de la espiritualidad, ¿sí? Y entonces ya me puedo extender a los otros, ¿sí? Son como tips que me pueden ayudar, ¿sí?, a ir creciendo a nivel espiritual, ¿sí? Qué valido de mi historia, qué agradezco. La gratitud es un efecto también impresionante para hacerme crecer espiritualmente. Te saca de la escasez, ¿sí?, en el instante. Claro. ¿Por qué? Porque me hace consciente de agradecer lo que sí tengo, lo que sí hay, lo que sí ya pasó por mí, ¿sí? Porque a veces vivimos en queja, que perdemos de una vez, ¿verdad? Esa dirección. Necesitamos volver a tomar esa brújula que nos redireccione en el camino de nuestro ser espiritual, ¿sí? Son pequeños tipos. Usted, si quiere, puede hacer una libreta de gratitud, puede escribir ahí, ¿sí? Valide las cualidades suyas, qué sí ha hecho bien, qué sí le gusta de usted, honre esa creación, ¿sí? ¿Ya? Porque a veces estamos defendiendo más otras áreas de la creación, que el efecto que tiene es que se reproducen y se recrean ellos mismos, y esta parte nuestra, que es, nosotros no somos, ¿verdad? Seres que resurjan, digamos, que es el día que dejaste de respirar, pasas a otra dimensión, pero no te quedas aquí. Entonces, esa parte, esa capacidad de ver y entender, de preservar, ¿sí?, lo bueno, es parte de los actos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Hoy en día, y lo hablábamos antes de empezar el programa, no tenemos ninguna excusa que sea válida, porque está por todos lados, está la invitación, ¿sí?, para tomarnos ese tiempo de crecer, Ay, ¿sí? Sí. De volver a nuestro ser, de entender y comprender mi paso por la vida, ¿sí? Nosotros en la logoterapia, digamos, Víctor Frank decía, la vida es la que te pregunta, ¿sí? Pero perdemos tanto el tiempo nosotros preguntándole a la vida. Ay, Jesús. ¿Sí? Entonces deje de preguntar, ¿sí?, y responda. Y eso me lleva a una parte del libro de Job, que es uno de mis libros favoritos, donde Job está haciéndole muchas preguntas, capítulo 38, 39 y 40. Y Job le hace todas unas cuantas preguntas a Dios, ¿verdad? Que no se compara el listado cuando entra en el capítulo 39 y le dice, bueno, Job, ya terminaste de hacerme todas estas preguntas. Y fíjate que describe la escritura y dice, ok, pues ahora te ciñes los lomos, ¿sí? Porque el que va a preguntar soy yo. Y una de las preguntas que inicia diciendo es, ¿eres tú el que sostiene el sol y hace que aparezca la luna? ¿Eres tú el que fundó con sabiduría esta tierra? Y empieza a hacerle unas preguntas, y es increíble, te ayuda muchísimo a ubicarte cuando empiezas a leer esas preguntas que le hace Dios, y se echa, Job le pregunta un capítulo, Dios le pregunta 2. Cuando Job se ve impotente y reconoce esa humanidad, entonces es cuando dice que cae de rodillas y le dice, de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Parafraseemos un poco esto en nuestra actualidad. Señor, qué desubicada estaba en la vida, ¿sí? ¿Sí? Gracias por ubicarme, te reverencio, eres tu Dios, ¿sí? Yo soy el humano. Y entonces dice que toma conciencia y empieza a orar por los amigos. ¿Por qué? Porque por supuesto ya entendió que esos eran humanos como él, ¿sí?
Yo tanto que les critiqué que en medio de esta adversidad me señalaban, me decían, y tantas posturas que podemos tener en medio de estos procesos, ¿no? Entonces, cuando él ya está ubicadito, en estado de humildad y regresando a esa esencia esa invitación que le hace Dios a crecer en la parte espiritual, entonces, él empieza, dice, a pedir por sus amigos, ¿sí? Y fíjate cómo termina ese libro. Dice que entonces le fue devuelto a Job 10 veces más de lo que antes tenía. Es decir, le devolvieron la vida, le devolvieron su esencia, le devolvieron lo que verdaderamente tenía valor. Y ahí entran todas las áreas del ser humano. ¿Sí? Entonces creo que esa es la invitación, ¿sí? Los tips que podemos tener, ¿sí? Tomar esa conciencia, ¿sí? De Dios, gracias porque me estás ubicando, gracias porque hoy lo puedo reconocer, gracias porque de oídas te había oído. Yo no sé si Dios lo ubica a uno o uno solito es el que se descalabra y con suerte reacciona y pues, entonces tú dices, híjole, ya me resbalé, como que muchas gracias, ¿verdad? Sí. Entonces te vuelves a sacudir, te levantás y salís adelante, porque Él no te va a hacer nada para bajarte, lastimarte, no, por supuesto que hacerte no. sentir de menos. No, porque el amor de Él no es eso. Nosotros sí lo podemos hacer. Entre humanos sí nos podemos hacer eso. O a nosotros mismos. Ajá. Pero Él a nosotros, por lo menos en el que yo creo, por supuesto, no igual tiene esa capacidad, porque en Él hay unicidad. Ajá. En Él somos uno con Él. Ajá. Él ni siquiera nos ve separados. Ajá. Y si tuviera un pedacito de mente humana y dice, ay, estos están dormidos y creen que están, ¿verdad? Entonces lo miraría con compasión. Si Jesús, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso es como la un misericordia. Niño chiquito. A un niño chiquito, no, pues te condena. Por eso esa parte que decías de la película La Montaña, de la cabaña, que me encanta, porque le dice, la sabiduría le dice a él, estás tan acostumbrado a juzgar y se te da tan bien y te gusta tanto, que te invito a que te vengas a sentar aquí a mi trono, porque tú crees, el concepto que tú tienes de Dios es que Él es malo con unos y bueno con otros. Entonces, ven, y cuando se sienta y le empieza a pasar esas proyecciones de su vida, ese pedazo, la del papá, me encanta. O sea, ¿qué hacemos con este señor? Condénenlo, pues como a él su papá le daba unas palizas horribles, ¿verdad? Condenado. Bueno, pues ese niño, ese es tu papá. O sea, a tu papá es al que trataron así, por eso él solo te pudo tratar así, ¿verdad? Así. Cuando los hijos, cuando los dos hijos están fallando, ¿a quién de los dos vas a condenar? Porque Dios, vamos a funcionar desde la mirada de tu Dios. A uno lo condenas y a otro lo salvas, ¿sí? Eso es, tú dices que así es Dios, sí, así es Dios. A unos condena y a otros salva. Ah, ok. Entonces, aquí está fallando tu hija, aquí está fallando tu hijo. Ahorita tienes que condenar a uno de los dos. No puede. No puedo. Pero es esa parte. Pero condénalo. No es Dios, ¿no es eso lo que hace Dios? Y tú estás en un papel, tú estás en el papel del Dios que tienes en tu mente. Y cuando no puede condenar, bueno, si tú, que eres humano, no puedes condenar a uno de tus hijos, ¿cómo lo va a hacer Él? Así es. Si Él solo es amor. Ahí no hay opuesto, ahí no hay dualidad, claro. ¿Verdad? Entonces, dice, a quien no haya visto todavía a estas alturas la película La Cabaña, porfa, mírala. El libro es fabuloso también, mucho mejor. Te da mucha más, Sí, es mucho mejor, pero la logró, creo yo, bastante bien la película. Muy bueno, muy asemejado. Ok, tenemos contenido para compartir. Sí. Con la palabra contenido se lo pueden pedir a Judith al 55 11 98 90, que es nuestra línea de WhatsApp, o descargar el link directamente de Facebook. Nos encuentran, por favor, como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. El tema de hoy es la importancia de la espiritualidad y la calidad de vida.
Tenemos acá algunas preguntas. Dice, felicitaciones por el programa. Gracias. Tengo a mi mamá y a 2 sobrinos que involucran la religión con la brujería. Eso ha creado división total en la familia y eso nos ha dolido a los hijos que nos alejamos. Si pasa algo, la mentalidad de mi madre es que le están haciendo brujería. No lo toma como parte de la vida con sus problemas y sus alegrías. Un consejo urgente, por favor. Gracias por compartirnos su historia. Hablamos dentro del programa de las creencias que vamos heredando, ¿no? Y asumo que la generación de su mamá viene de esas generaciones en donde la creencia era esa, ¿sí? Por supuesto lo hace desde total desconocimiento, ¿verdad? Yo creo que la parte importante es entender que si nosotros ponemos luz, desaparecen las tinieblas, y a veces lo que hacemos es que como vemos tanta oscuridad, nos alejamos, porque es lo que estoy entendiendo, ellos como que se han apartado porque no creen lo mismo. Todos se lo atañen a la brujería. Claro, y está bien porque pues no podemos estar nosotros en lugares que son tóxicos para nosotros. Sin embargo, si nosotros no somos amor y no podemos llevar esa comprensión sin juicio, esa misericordia hacia eso, no vamos a poder apoyar de mayor manera, ¿sí? Eliminar esa creencia. El amor es algo que nos puede ayudar mucho a estar presentes. La parte afectiva también nos ayuda muchísimo a eliminar ciertas situaciones que disipan, ¿verdad? La luz disipa las tinieblas. Entonces yo la invitaría a generar amor, actos de amor hacia ella, no juicio y no apartarnos. Mientras más nos apartamos de alguien que tiene estos contextos, más reacia se vuelve la persona, ¿verdad? Porque lo metemos cada vez más en una oscuridad. Y no es que le vamos a dar una cantaleta o una instrucción, no, simplemente estar ahí y entender lo que ella piensa, no validarlo, pero sí comprenderlo, ¿verdad? Dentro de los ejemplos que mencionamos en el programa es esa parte de querer hacer entender al otro, ¿sí?, lo que no puede ver, ¿sí? Esa parte es importante en este sentido. Otra cosa es también revisar qué tengo yo con respecto a esa creencia también, ¿verdad? Porque a veces lo criticamos del otro, pero sin darnos cuenta, nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces es importante que usted revise, ¿sí?, qué es para usted todo este concepto, cómo la marcó estas creencias y qué cosas usted ahora trata de realizar para no caer en eso y ser mejor persona, claro, ¿verdad? Ahí la postura obviamente es víctima, que no se hace responsable, claro, no porque no le dé la gana, sino porque no ha aprendido a hacerse responsable, como tú bien le decías, con qué vio, con qué creció, qué escuchó, en qué se movía su familia. A lo mejor es que la brujería ahí está, pues es algo, claro que sí, está vigente y desde hoy, claro, hay gente que acude a eso. Por supuesto, existe el entonces, bien y el pero mal. No porque me pase algo que no me gusta, no me agrada, no me favorece, ya alguien me está haciendo brujería, pues, o sea, ¿dónde queda mi responsabilidad? ¿Dónde puedo yo cambiar algo? No, o sea, eso es como meterme como el avestruz, como meter la cabeza evadir en un agujero, ¿verdad? Para evadir, no, es desconocimiento, creo yo. Entonces, ¿qué puede hacer por su mami y sus sobrinos? Orar por ellos, y no por lástima. No porque, ay, pobrecitos, están condenados al infierno. Oh, si estos están fregados. No. Ore y Padre, tócalos, Padre, guíalos, Padre, cúbrelos, Padre. O sea, algo bonito. Porque, no, ahí lo dejo, pero sí. Vea con un poquito de más amor a su mami. Dice, hola, buena tarde, ¿cómo puedo ayudar a mi familia? Mi abuelo padece de diabetes, mi abuela y mis tíos no demuestran cariño ni amor con mi abuelo. Él fue muy violento con ellos y por eso ellos están lastimados. Pero me duele ver que no muestren interés con él. Y a él le duelen los desprecios y los reclamos de parte de ellos. Yo siento que mi abuela no lo amó porque habla mal de él y pone en su contra a mis tíos, y él ahora está muy mal. Le doy gracias a Dios porque mi madre no tiene nada en contra de mi abuelo, y es una bendición
que ella lo atienda y le dé afecto sincero, ya que le hace falta mucho afecto. Claro, actos de misericordia, ¿no? Trabajar en eliminar el juicio, no somos jueces, lo hemos hablado durante el programa. Efectivamente hay un efecto que también es parte de un principio, que es muchas veces sembramos y cosechamos, y a veces no nos damos cuenta de esa situación, ¿sí? Pero sí, solo está cosechando el abuelo. Exactamente, está teniendo una cosecha. Eso no quiere decir que no podamos tener misericordia, ¿sí? Y me alegra mucho que su madre y usted tengan ese entendimiento, ¿sí? Ese acto espiritual que es el perdón, ¿sí? Y que ellas puedan acercarse al abuelo y darle esa parte. La abuela también tiene sus propias experiencias con él, ¿sí? Y hace un momentito mencionamos esa parte de conocimiento. Hay una parte en la escritura que dice, por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿sí? Y a veces en medio de ese dolor, de esa dureza, de eso que he guardado en mi corazón, no me permite ser misericordioso en estas fases de la vida en donde ya la vida le está cobrando. Prevalece, ¿sí?, el resentimiento. Exactamente. Entonces sigo pensando solamente en mí, en lo que tú hiciste, y al final corremos un riesgo muy grande, y es que si no lo proceso, si no perdono, si no soy misericordiosa, el siguiente estar en esa silla y con ese diagnóstico soy yo, ¿sí? Porque tratando de correr, ¿sí?, y evitar y esforzándome en muchas cosas, si no lo proceso dentro, desde el perdón, desde el tener misericordia, ¡ting!, sorpresa, te salió, ¿verdad?, en el es cuando no se toman las decisiones que se debieron correctas, haber tomado desde el inicio. Si su abuelita requirió, necesitó, por lo que sea que haya sido, se quedó a recibir el maltrato para ella y sus hijos, porque ella era quien tenía que haber defendido a los hijos, y no pudo, no supo, no quiso tomar otra decisión, hoy pareciera como que su dulce venganza, ¿verdad?, la dulce revancha, que le sigue haciendo el daño que se hace su abuelita, a sí misma, perdón, y a sus hijos, a sus tíos. Uy, Dios santo, es fuertísimo. Le aseguro que su abuelita no es consciente de eso. Claro. Ella no supo manejar todo el dolor al inicio y ahora se las cobra a lo chino, diría mi mamá. Y no es ese el camino, pero yo le diría ahí sí que déjelos que se acomoden como puedan, dice el chiste. Y pues qué bueno que su mamá no está afectada de esa manera, y que por lo menos de la mamá de usted, su abuelito, recibe amor, cariño. Dice, buenas tardes, excelente programa. ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja con el alcoholismo? Eso es cuando uno anda de Salvador, ¿va? Sí. Le he acercado a Dios hablándole de él y llevándole a retiros y charlas sobre Dios. Le han ayudado en mucho, pero su falta de fuerza de voluntad lo hace caer nuevamente, y eso me desilusiona y me hace perder a mí también las fuerzas. Pero Dios me vuelve a levantar y a dar las fuerzas que necesito. Bueno, gracias por compartirnos la experiencia. Es parte de muchas personas que viven esto a diario, ¿sí? El procesar una adicción dentro de la familia es un proceso difícil, ¿sí? Pero lo hace más difícil cuando tomo el rol de salvador, ¿sí? Porque no le permito tocar fondo, ¿sí?, y resurgir desde ahí, ¿sí? Usted no puede hacer nada humanamente, ¿sí? Hemos hablado de lo espiritual, y por supuesto yo soy una persona que cree en que la oración, ¿sí?, es una herramienta, ¿verdad?, para poder bendecir y pedir a Dios que se encuentre con las personas y le redireccione, pero yo realmente no puedo hacer nada. Es un gesto lindo el querer que él conozca a Dios, pero si él verdaderamente no lo elige por sí mismo, no va a tener un verdadero encuentro espiritual, ¿sí? Es solo como ir poniendo un poquito de color a una pared que en realidad necesito raspar. Otra cosa importante es entender, ¿sí?, que el alcoholismo, ¿sí?, requiere de ayuda no solamente espiritual, ¿sí?, sino también una ayuda emocional y por supuesto física, porque tiene que ver con la salud. Es una condición genética dentro de los términos. Es una enfermedad. Sí, es una enfermedad que requiere de muchos procesos para poder salir adelante. Existen los grupos Al-Anon,
que son los grupos de las familias con alcohólicos, que a mi parecer ayudan muchísimo porque podemos entender el proceso, podemos también despertar y soltar la codependencia que muchas veces tenemos para que queremos salvar a la persona y que no lo puedo dejar porque sin mí este hombre se perdería. Entonces, a mi parecer, yo la invitaría a que trabaje en la oración, que es un regalo que creo que le podemos dar a todos y que no nos pueden rechazar porque ni siquiera lo saben, solamente lo sabe Dios y usted. Y segundo, busque los grupos de ayuda Al-Anon, que son para los familiares de personas alcohólicas. Dentro de las cosas que él también puede hacer, pero lo va a hacer cuando esté consciente y reconozca que es alcohólico, que esa es el primer paso. Sí, porque pues son alcohólicos sobrios, claro, o alcohólicos activos. Exactamente. Asistir él también a un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que nos ayuda para superar esta condición, sí, o vivir de mejor manera, ¿verdad? Y no es fuerza de voluntad que no tenga. No. Eso no tiene que ver nada la voluntad. Sí. El alcoholismo es una enfermedad y cuando hay un adicto, en este caso al alcohol, en la familia, señora, toda la familia está enferma. Sí. Toda. Y toda la familia necesita ayuda. Los familiares es en Al-Anon, como le dijo Wendy, y el que la consume, o sea, el adicto es Alcohólicos Anónimos. Necesita tener un padrino, necesita ir a sus sesiones todos los días, necesita aplicar los 2 pasos, el solo por hoy, y querer él salir del alcoholismo. Ajá. E incluso ya tienen 2 años, 5 años, 18 años de no tomar y ¡pum! Algo los hace caer. Uh-huh. Entonces, es solo por hoy que la cosa funciona ahí. Eso, sí. Porque le aseguro que usted, y no sé si él mismo, que es el alcohólico, pueda saber ya qué es lo que está dentro de él que le duele tanto, que el alcohol es la forma que tiene él de adormecerse, de evadir, de embrutecerse. En apariencia eso se deja de sentir, es como un entumecimiento, pero media vez pasa, no se dice media vez, es una vez pasa, me corrijo de una vez, sí. Una vez pasa el efecto del alcohol, eso que lo hace tomar vuelve a activarse. Sí. Pero eso es que ahí la voluntad no tiene nada que ver, no la está. Y si usted se desilusiona, ¿sabe qué la desilusiona a usted? Porque usted lo está forzando a él a hacer cosas que eso solo él lo puede hacer. Usted no es salvadora de él. Y por eso es parte de la enfermedad que usted tiene, por eso es que usted necesita ayuda. Si él no quiere ir a Alcohólicos Anónimos, le suplico, vaya usted a Al-Anon. Y ahí usted va a poder entender cuál es el juego que vive un familiar de un adicto. Ajá, y si tienen hijos, está Al-Anon Teens, que también los puede ayudar para ir a acompañar ese proceso como familia, ¿verdad? Sí. Van entendiendo. Dice alguien más, estoy sumida en una depresión muy fuerte. He estado en terapia, pero todavía no lo logro. Un consejo, siempre las escucho. Gracias por contarnos su condición. Me gustaría obviamente tener muchos más datos, sí, porque el proceso de terapia es válido, pero a veces necesitamos ir con un profesional, digamos, si va con un psicólogo, necesita ir con un psiquiatra para que pueda ella darle el medicamento correcto bajo la depresión. Necesitamos también tener un diagnóstico de un neurólogo que verdaderamente es depresión, porque hoy en día estamos etiquetando demasiado a las personas, que es que estoy en depresión, ¿sí? Y en realidad el término correcto muchas veces es tengo una tristeza profunda, y cuando empiezas a escudriñar en su historia o en las vivencias que está teniendo, entonces empiezas a entender la razón por la cual está en esa condición, ¿sí? Pero a veces nos etiquetamos o alguien más nos etiqueta, o por evitar el gasto que necesitamos hacer para hacer un proceso correcto, caemos en cuenta y nos decimos que tengo depresión, y entonces solo voy con un terapeuta que por supuesto me ayuda, pero necesito, si en realidad mi diagnóstico es verídico, ir
con un profesional que pueda medicarme y ayudar, porque tiene que ir paralelo. Sí, a veces Entonces, con que solo la mediquen sale de eso, cuando es un desajuste. Cuando es un desajuste, sí. exactamente, a nivel cerebral. Entonces, esa parte es bien importante, ¿sí? Cuando usted me dice está sumida en una depresión es porque usted está diagnosticada por un neurólogo, por un psiquiatra y está siendo acompañada por un psicólogo. Esa parte la tenemos que entender y comprender, ¿sí? ¿Ya? Y otra cosa importante es qué está sucediendo en su historia, ¿sí? ¿Qué es lo que usted no siente que es capaz de solventar y afrontar? Porque la depresión también la empezamos a usar como ese mecanismo, ¿sí? De meternos en esa cueva porque no me siento capaz, porque creo que no voy a poder con esto, porque no soy merecedora de esto, porque necesito que venga alguien y me rescate de esta cueva, porque todos los demás no hacen lo que en realidad necesito que me llene, ¿verdad? ¿Cómo está su relación con usted misma? ¿Cuánto tiene que perdonarse? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que validarse? ¿Qué es lo que usted demanda de los otros? Son muchas cosas que usted tiene que revisar en este proceso. Me dice, todavía no lo logro. Yo quisiera felicitarla porque usted ha empezado un proceso, dice que está en terapia, es decir, de alguna manera usted sí está moviendo y está tratando de querer hacerlo. Yo aquí ¿sí? puse bravo, nos escribió. Claro, ajá. O sea, lo eso está quiere diciendo. decir, usted está dispuesta a salir de ahí. Y usted necesita validarse esa ha observado parte. sus pensamientos, cuán trágica es usted en lo que se dice usted a usted misma. Cuánto me he victimizado también, porque eso sucede mucho con las personas que tienen esa tendencia a victimizarse, ¿verdad? Caen en estos estados de tristeza profunda, ¿sí? A la cual las etiquetan con Ahí imagínate cómo le caería de bien empezar a agradecer. Agradezca todo el tiempo. Sí. O sea, todo el tiempo agradezca todo. Todo. Sí. Que si el día está gris, gracias Padre por este día gris. Que si el café se le enfrió, gracias Padre, tengo café para tomar. Que si, o sea, en lugar de desgracia se me enfrió el café. O sea, cuando tú te das cuenta, hay mucha queja, hay mucha carencia, la mirada está puesta en todo el faltante, Wendy, y no has agradecido como deberías estar agradeciendo. Sí. Hacer uso también de las herramientas que los terapeutas que ha visitado le han dado, ¿verdad? Porque eso es parte de mi responsabilidad. Pero otra cosa, hace caso lo que le dicen los terapeutas, claro. ¿Está colaborando usted con el terapeuta? Me hago responsable de esa parte. Hace sus tareas. Sí, porque no es un acto mágico. Pero que el terapeuta no te va a curar. Ajá. Otra cosa importante, hacer ejercicio nos ayuda muchísimo, es un método natural para activar todas estos sistemas en nuestro cerebro. Reírte. Sí, tomarnos ese Cante, tiempo, baile. esos procesos, es parte bien importante para poder ayudarla a procesar, también entender que lleva un tiempo, ¿sí? El poder entender, procesar, comprender y querer salir, ¿verdad? Okay. Ya la última pregunta dice, después de una infidelidad por parte de mi esposo, siento que me desconecté de mi lado espiritual, me ha costado mucho. Ya no estamos juntos, estamos separados. ¿Qué me podría decir? Bueno, usted dijo la solución en lo que nos comparte. Me desconecté de mi lado espiritual. La invito a conectarse, ¿sí? A comprender y entender que hay cosas que no están en nuestras manos, que son elecciones del otro, ¿sí? La invito a trabajar en el perdón también. Mencionamos durante el programa que el perdón es un acto espiritual. El perdón es un regalo para usted, no para él, ¿verdad? Es una parte bien importante. La invito también a trabajar y a procesar en un proceso, ¿sí? La herida de la infidelidad, ¿sí? Es un dolor sumamente grande que necesita ser tratado, ¿sí? Necesita usted un acompañamiento, no solo a nivel espiritual, sí, sino también terapéutico para entender, comprender, sanar, ¿sí? Esa sería parte de lo que yo podría decirle. Dese espacios para reconectarse. Lo mencionamos durante el programa, algunas acciones que puede tomar y para empezar a hacer y conectarse espiritualmente de nuevo. Ni el se supone, ni el debería, ni el no se vale, ni el por qué. Son palabras que vibran bonito. O sea, lo que le va a hacer sentir cualquiera de estas palabras con que usted solo mencione y complemente, pero ¿por qué?
lo que usted va a sentir es una cosa espantosa, porque sigue en el reproche, porque sigue en la queja, sigue en el reclamo, sigue sin aceptar que eso es la realidad. Que yo no estoy diciendo, bravo por él, qué topado, no estoy diciendo eso. Pero usted fue parte de esa separación, era pareja de él. Si no fue un 50%, ¿qué parte sí tuvo usted que ver en esa separación? No aceptar no modifica, solo la pone a usted en ese estado de sentirse fatídica, ¿sí? De no querer saber nada con la vida. Y muchas veces, Wendy, cuando no se procesan todas esas situaciones difíciles, lo que haces es cerrarte al amor, sufrir. Y vives en un reproche, gente que tiene 30 años o más de separados y todavía le siguen reclamando al papá y los hijos cosas que pasaron hace sopotomil años. Es porque te quedaste estancada ahí, no se dio el chance de sanar, de procesar. Claro. ¿Que por qué? Mire, por mucho que él le explique, usted no va a aceptar esa respuesta. Por eso bien dice Camilo Cruz, ante el porquería de preguntas, dice, porquería de respuestas son las que vas a tener. No las vas a aceptar. No se aceptan, Wendy. Entonces, busque acompañamiento para que le ayuden a trabajar toda esa sensación de injusticia, de vacío, de todo que va a hacer usted con todos esos planes que tenía a largo plazo, con él como pareja, si ya tienen hijos, como familia, porque todo eso se puede reparar. Sí. No es la primera, no es la última, y tiene que hacerse cargo de su situación. Si solita no puede, porfa, busque ayuda. Sí. Pues para buscar ayuda, hoy vamos a recomendarles a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia Wendy de Zavala, donde la pueden contactar. Si es por WhatsApp, 5896-5704, repito, 5896-5704, y si es en Facebook, la encuentran como Wendy de Zavala. Gracias, Wendy, por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Carolina, a ti. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.